A pocas horas, sí, porque ya contamos en horas de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se empiezan a entretejer algunas complicaciones en torno a los acuerdos y las demandas de las diferentes bancadas políticas en función de lo que significará la gobernabilidad dentro del Parlamento y que implique también las reacciones propias del gobierno central. Para analizar el tema político nos acompaña ya Carlos Ferrín, él es uno de los analistas más reconocidos del país. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido nuevamente. Un saludo a todo el panel de Así Amaneció. Aquí estamos ahorita con apagón, pero le hacemos. Ok, vamos mientras dure la batería del dispositivo. Carlos, ¿cómo entender en primera línea lo que Ronald Córdoba y la mesa compartía más temprano, que antes de que se posesionen ya los nuevos asambleístas, de que tomen oficio propiamente en el Parlamento, se tenga que ver esta disputa entre bancadas, algunos líderes de por medio, marcando algunos compromisos en teoría o algunas condiciones, por decirlo menos, en función de la instalación y la gobernabilidad? Bueno, yo no hace mucho expresaba que sentí una especie como de déjà vu del 2021, esto Es lo que de le los decía Ronald más acuerdos, temprano. sí, esto de Cronfle para la presidencia. Pero en la ocasión anterior fue el mismo presidente Lasso el que terminó haciéndole la eutanasia a esos acuerdos, porque él simplemente se salió de la mesa por un respeto al voto anticorreísta, de alguna forma lo expresaba en esa época. Pero lo que vimos ahora, que incluso yo lo profundizaba, cómo fue por medio de un solo tuit, el presidente Correa le dio el Día de los Muertos al acuerdo, porque definitivamente ahí se terminó destrozando cualquier esperanza de todo ese acuerdo. Entonces nos deja nuevamente en un cero en cuanto a la incertidumbre. Si finalmente terminan cerrar el acuerdo, todo el mundo sabrá por dónde va la cosa, pero nos deja un poco dudosos de cómo se va a terminar cerrando, porque al final el que terminó teniendo la razón fue el bloque de Construye, que había advertido para dónde iba la cosa, y el día de ayer María Paula Romo, quien lidera desde la mesa, obviamente política, ese bloque sin ser asambleísta, terminó cerrando la idea. O sea, básicamente le pusieron un gol en el área al bloque de Construye, y vamos a ver cómo termina eso de cerrar. Carlos, Ronald te saluda. ¿Por qué nuestros políticos no aprenden? No aprenden. O sea, se mataron diciendo a lo largo de toda esta campaña electoral y previa a la campaña electoral que nos vamos a unir, porque vamos a hacer fuerza, porque lo primero que vamos a hacer en la asamblea es salvar a este país de la delincuencia. ¿Cómo lo iba a hacer la asamblea? No tengo ni la más mínima idea cómo lo iba a hacer la asamblea. Y resulta que no están ni llegando y ya se están peleando por el tema de la fiscal. Bueno, es una cuestión de agendas. Correa tiene su agenda, él sabe hacia dónde quiere ir, sabe cómo quiere llevar los temas políticos. Lo vimos previamente cuando se conformó el Participación Ciudadana, con todo esto que pasó previamente. Ya tienen una especie de cosa que uno puede prever que va a pasar. Entonces, muchos de los que ya entienden los temas de la política dicen, bueno, difícilmente se logren acuerdos sin primero atender las agendas personales o partidistas de cada uno de estos actores políticos poderosos. Pero lo único que vimos fue un acto de honestidad el día en que se lanzaron tweets del presidente Correa diciendo, ¿saben qué? Yo no me voy a mentir al país, si acordamos el tema, tú lo estás negando. Y finalmente se terminan desenmascarando. Yo lo repetí más de una ocasión, es que tenía esta asamblea, y la sigue teniendo todavía, una oportunidad de hacer una campaña, al menos este año y pico, que toca completar del periodo que concluye el 2025, de hacer algo bueno por el país, hacer algo realmente que digan, ¿saben que vamos a deponer nuestras pasiones personales, porque sí las tienen, y vamos a atender lo urgente que es el tema de seguridad, el tema económico? Pero no, finalmente se terminan de alguna manera repartiendo el poder a sus anchas, a su gusto, y se termina un poco, hay una frase que siempre digo, terminas mostrando el colmillo hacia dónde va la cosa. Entonces difícilmente vamos a encontrar nosotros a una asamblea que históricamente cambie esa percepción por voluntad propia, ¿no? Quizás a lo mejor como pueblo deberíamos también
pararnos y exigir mucho más del poder que se les ha otorgado. Es Carlos Ferrín, un analista político importante en el país que está ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Carlos, ¿el rol de Construye se vuelve mucho más relevante en este momento? ¿Lo ves de esa manera o de alguna forma sale también golpeado? Bueno, Construye hace poco era el nerd que decía, no, por ahí no, porque va a pasar esto, y todo el mundo decía, aguafiesta, ya está hablando de pactos, y terminó ayer básicamente siendo el único que tenía la razón. Dijo, ya vieron, se los dije, ahí estaba la cosa. Entonces, creo yo que tiene como una especie de segundo impulso, se la supieron jugar bastante bien, le apostaron hacia... Ahí hay mucha capacidad de operación política. Yo a veces tengo que por más que uno a veces esté de acuerdo o no con ciertos actores políticos, hay que reconocer que hay actores políticos que son buenos moviendo políticamente las fichas. Y pienso yo que ahí ellos supieron jugar bastante bien las fichas, y hoy por hoy hay mucha expectativa de lo que va a pasar allí, ¿no? Porque a lo mejor ellos pueden pasar a ser los nuevos dirimentes, o se pueden reconformar los bloques por otro lado. Habría que verlo. Yo tengo realmente el pesimismo de creer que nada va a cambiar, que simplemente fue un exabrupto, hagámonos los locos y sigamos como, por ejemplo, por donde íbamos, ¿no? O sea, habría que ver para dónde va la cosa realmente, porque eso no ha pasado todavía, y solamente es viendo, es pago por ver, dicen uno cuando está ahí, con las cartas en la mesa. 9 de la mañana con 48 minutos, Carlos Ferrín, politólogo, en la línea. Carlos, ¿se rompió el acuerdo? A mí me da la impresión de que si llega a llevarse a cabo al final el acuerdo, entra muy debilitada la posibilidad de los votos para Henry Kronfler, al menos, porque todo el mundo vio lo que pasó. Es como cuando se te ve el truco, se te vio el as bajo la manga. Se le volvió a quemar el pan en la puerta del horno, Henry. Pareciera que sí. Vamos a ver si a lo mejor aparece por ahí también un bloque correísta diciendo, está bien, no, fue un exabrupto del líder, eso ya no todo bien. Eso, pago por ver, como dice usted, pago por ver eso. Después es muy difícil realmente verlo, ¿no? O pondrán otra figura y terminarán diciendo, sabes que ya no va Kronfler por diferencias. Finalmente Kronfler debe tener ahí, hermano, que pensar ir a pegarse una limpia a algún lado, porque es la segunda vez que se le cae la presidencia, y por razones bastante absurdas, ¿no? Son peleas allá entre líderes, entre círculos rojos. ¿Y Revolución Ciudadana podría salir con una carta propia? Pensaría que sí, a lo mejor. Al principio se hablaba también, creo que el Construye también ya desistió de esa idea de poner a Patricio Carrillo a la presidencia, una cosa que más bien les interesa más el hecho de que él ejerza, porque habían algunas condiciones que a lo mejor decían que no, se están yendo por un lado los vacíos legales, etcétera, etcétera, pero creo que ya no están tentados a apelar a la presidencia de la República, aunque bien pudiera. Pero vamos a ver cómo se conforma. Creo yo que esta vez, como se ha golpeado el tablero y de alguna manera la fiesta que ya venía organizada se ha visto herida, a lo mejor va a haber entre pasillos algunos nuevos acuerdos, a veces hay una nueva mayoría, alguna cosa por el estilo, algo va a pasar. Vamos a ver qué pasa. El discurso de la ex candidata a la presidencia de vamos a poner los votos por el bien del país también es una cosa que se ha caído, porque lo que hemos visto ahora es que hay tensión por el propósito real de la Asamblea. Nadie está hablando de la gobernabilidad, nadie está hablando de las leyes que necesita el presidente de Noboa para lograr objetivos en nadie está hablando de eso, la gente está hablando aquí de otra cosa, y vamos finalmente a ver qué pasa en estos primeras horas de la nueva Asamblea Nacional. Corrígeme si estoy equivocado. Y creo que no necesitan los votos de Rafael Correa, porque entre todos ellos, menos los del Este, son mayoría. Mira, siempre esas mayorías están sujetas a otras cosas. Quién conforma el CAI, quién conforma las comisiones. Hay muchas cosas ahí. No creo yo tampoco que vayan a llegar al punto en tratar de excluir 100% a la Revolución Ciudadana, porque tienen un bloque importante. Creo que habría que reconformar el acuerdo de ellos y más bien ya de poner algunas cosas. Tú dices que es medio difícil, pago por ver, pero a lo mejor si ellos dicen ideológicamente seguimos con la idea del juicio a la fiscal. Perfecto. Entonces vamos a ver si eso entra en agenda. O sea, es una cosa
realmente distinta, ¿no? O si logran los votos ellos para ese propósito. Vamos a ver cómo funciona, porque definitivamente tampoco se va a quedar sin pan ni pedazo. Ellos van a tratar de defender un poco la posición hasta el final. Queremos agradecer a Carlos Ferrín, analista político, revisando el panorama local en función de los acuerdos y algunos enredos también que empiezan a entretejerse en función de la instalación del nuevo Parlamento. Son las 9:51 minutos.